Víctor, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti, ¿no? Yo estoy muy contento de que podamos estar hoy contigo y de que podamos tratar un tema tan importante y tan interesante como es el feedback, hablando más concretamente de feedback en entornos digitales. Sí, demasiado. Creo que para mí es la base justamente del éxito de estas culturas que se han vuelto mucho más remotas. Totalmente, totalmente. Antes de meternos ahí, hagamos un poquito de presentación, ¿vale, Sara? Si te parece bien, así que te lanzo un par de preguntas, ¿vale? Me parece. La primera, sobre todo, que nos hables un poco de la empresa, la organización en la que trabajas y cuál es tu rol dentro de esta empresa. Bueno, Víctor, yo en este momento trabajo en Fintual. Fintual es una fintech que nace en Chile con el objetivo de democratizar las finanzas. Eso significa que este mundo de inversiones que a veces parece como tan ajeno, pues puede ser cercano a cualquier persona. Y yo Mm, incluso, psicóloga de formación que no sabía nada de este tema, pues llego a la empresa y me doy cuenta de que sí puede ser accesible. Entonces cualquier persona puede ahorrar, puede mm, conocer muy bien de sus inversiones, podemos estar como promoviendo la educación financiera y ya hace unos años que llegamos a México, entonces estamos en ambos países, justamente como potenciando este objetivo. Tanto así que ahora más de la mitad de nuestros clientes es la primera vez que ahorran y por eso nos mm. interesa tanto como seguir con este propósito. Yo Qué llegué bien. a Fintual hace 2 años y medio, un poco más, para crear el área de personas o recursos humanos, como también se le conoce. A mí me gusta más Mm. que le digamos A mí también me personas. gusta más personas, sí. Sí, sí, o sea, como que me parece que ese es realmente el objetivo y por eso estamos acá. Y pues de a poco hemos ido creciendo, éramos alrededor de unas 40 personas cuando yo llegué, ahora estamos alrededor de las 150 y de todas maneras nuestro objetivo ha sido no ese crecimiento tan acelerado a nivel equipo, porque finalmente nuestro producto es escalable, pero sí lograr como eso, como logramos mantener la cultura mientras crecemos y ese siento que es uno de los principales objetivos de mi rol. Qué bien, qué bien. Entonces, ahora te encontramos en esta etapa, ¿no? Pero sí que para terminar esta parte de presentación, también nos gustaría conocer un poco qué trayectoria es la que te lleva a día de hoy a estar aquí. Sí, Víctor, bueno, como te decía, me formé en psicología, principalmente me interesaba mucho la parte clínica y ahora con el tiempo he aprendido cómo llevar esa parte más clínica a la empresa, que es tan Ok. importante porque finalmente nosotros trabajamos 8 horas al día, pero estamos pensando en el trabajo unas 15, entonces nos Mm, atraviesa mucho el trabajo a nivel personal y eso me parece pues como muy bueno poder impactar positivamente en este rol, de este ambiente. Antes trabajaba en Chile, de hecho, bueno, ok. yo soy colombiana, pero estuve en Chile viviendo 5 años y medio y ahí estuve trabajando en consultoría más que todo, consultoría de estrategia, de operaciones y pues trabajaba más en la parte interna. Y luego empecé a explorar este mundo de startup ya con la pandemia y eso Mm, hizo que finalmente el año pasado, hace unos, no sé, 4 meses, me mudara a Ciudad de México para continuar, digamos, liderando el área de personas, pero desde acá, porque nuestro objetivo, como te decía, con Fintual es ahora la expansión en México. qué bien. Qué bien. Pues mira, nos viene muy bien esta introducción y sobre todo este concepto, ¿no? De dejar de hablar de recursos humanos para hablar de personas, porque Ujú. justamente para hablar de personas, ¿no? Y para tener culturas que se centren en estas personas, un elemento súper importante es el feedback. Y ahí te lanzo una primera pregunta, Sara. ¿Qué entendemos, como es un tema que está en boca de todos, qué entendemos o qué entiendes tú concretamente por feedback? Para mí el feedback es esa posibilidad que le das al otro de repensar, de volverse a ver a sí mismo y de elegir qué toma para mejorar. O sea, sé que lo hemos escuchado un montón, las típicas frases que suenan muy cliché, como el feedback es un regalo, pero realmente Sí. el feedback es un facilitador y es como una especie de espejo que le das a la otra persona. Eso sería lo principal. Y yo te decía que me parece que es la base, digamos, de todas culturas que se están tomando más una posición remota o híbrida, porque es a través de esa asertividad que logras con el otro, Mm. que llegamos a un punto en común de los objetivos que tenemos, que estamos los dos claros para dónde vamos y que finalmente yo puedo tomar esas herramientas y usarlas en mi vida personal, incluso no solamente profesional. Totalmente, totalmente. Hay normalmente, no sé si te habrá pasado a ti, si tú también lo has escuchado, pero se habla mucho de la diferencia o de la similitud, es lo que vamos a discutir un poco,
entre Sí, dar feedback y criticar. A veces nosotros mismos como personas, ¿no? Estamos recibiendo feedback y no acabamos de entender si es una crítica, si es negativa, constructiva. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un concepto y otro? claro, Víctor. Pues creo que lo hablábamos hace un rato en esta parte como del icebreaker que estábamos haciendo, Hmm, pero todos somos humanos y tenemos sesgos inconscientes, ¿verdad? Entonces, seguramente, no sé, nosotros nos acabamos de conocer y hay un montón de cosas ya en tu mente que están maquinando, tal vez por la forma como hablo, tal vez por la forma hmm, como qué palabras uso y todo. Entonces, para mí la gran diferencia entre ambas es que en el feedback haces consciente que tienes que buscar herramientas accionables que realmente sean útiles. La crítica la hago yo desde mi posición, que siempre va a ser subjetiva, incluso el feedback, eso que dicen que un feedback objetivo es más complicado de lograr porque finalmente estamos teniendo un punto de vista y yo te lo estoy mostrando. Entonces, no es el lugar desde donde lo doy, sino la forma como lo entrego. hmm, Entonces, para mí la principal diferencia es eso, cómo busco realmente que ese feedback sí tenga como estas características más accionables. ¿Y cómo lo logro? Algo difícil, pero es cómo reduzco la emoción con la que hablo, cómo reduzco la subjetividad. Entonces me voy a ejemplos mucho más puntuales. La crítica tal vez siempre va orientada hacia la persona y hacia la hmm. personalidad y hacia esa, no solamente la conducta de la persona, sino entonces esta persona en una reunión no habló, entonces es una persona tímida, pero el feedback lo que está buscando es, yo no estoy haciendo énfasis en la persona, estoy haciendo énfasis en cómo esa conducta me afecta un resultado. Entonces, que en este caso sería, oye, no es que Víctor sea tímido en la reunión, oye, Víctor, al no hacer este y este comentario en esta Sí. reunión, esto es lo que estás generando. Hmm. Eh, es difícil, pero yo creo que es esa posición. Es como mirarlo un poco más desde afuera, salirte de ese carácter personal que siempre le damos como a la opinión y que puede aparecer en la crítica. Mm. ¿Qué elementos crees que habría que sumar más al hecho, ¿no? De dar feedback de forma constructiva? Es decir, más o menos ya lo mencionabas, ¿no? Pero también apoyarnos en datos, basarnos en hechos, tratar de hacerlo de la forma más objetiva posible. Sí. Pues mira, creo que hay muchas herramientas que te dan y de hecho en algún punto, comenzando al revés, es como que no tenemos que hacer. Mm, Em, El problema es que siempre, de nuevo, somos seres humanos y cualquier comentario que nos hagan, tenemos ego. O sea, claramente sí, nos va a herir, vamos a poner la barrera y todo. Entonces, hay un montón de métodos para que la barrera de la otra persona se baje un poco ante mi ¿vale? comentario. Em, y por eso me parece un poco errado que en algún punto dicen, oye, usa el método del sándwich, no sé si lo has Sí, escuchado, sí, que es como, muchas veces. claro, que es como, dile a esa persona algo muy bueno, algo malo, y luego le Mm. vuelves a decir algo muy bueno. ¿Cómo te deja a ti, Víctor, eso? Víctor, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que las preguntas, pues, no fueron como tan asertivas, pero la disfruté mucho y te agradezco mucho por tu simpatía. Sí, ¿Cómo te quedas con no un...? sé muy bien por dónde engancharlo, sí, si me lo planteas de esa manera y además como Claro, tan directo, ¿no? Bueno, malo, bueno, por así decirlo, es un claro, ¿cómo te poco... quedas con un...? Sí. Entonces, lo que principalmente yo digo es, ok, lo primero es, queremos que la otra persona, digamos, pueda llegar a utilizar esto y que le sea útil. Y Mm, la forma más fácil de hacerlo, o la forma como que yo pienso es cómo logramos que ese mensaje sea objetivo y que los dos intentemos ver lo mismo. Porque hay como nueve formas de ver las cosas, como tú las ves, como yo te las escribo, como, bueno, no voy a entrar en esa, pero la forma, digamos, para tomarlo es que sea muy objetivo. Y hay uno de los métodos que yo sí como que promuevo mucho en la empresa, en Fintual, y como que le digo a la gente, y es un método que yo llamo CRIA. No sé si lo habías ok. escuchado. Igual cuando lo escucho ahora me suena ¿Seguro? más, Claro, entonces CRIA viene por algunas siglas, ¿no? Vas a señalar una conducta. ¿Por qué? Porque una ¿vale? conducta es algo observable. Tú no Ok, estás hablando de una actitud, ojo, porque yo puedo decir que la actitud es que fuiste lo mismo, vamos a hacer un mismo ejemplo, es que fuiste tímido, ahí estás hablando de una forma de ser, yo estoy hablando de una conducta que uno pensaría que es un poco más objetivo. Entonces, ¿cómo es una conducta? Una conducta es no participaste tanto de la reunión. Estoy hablando de algo que todos en la reunión vimos. sí, ¿Víctor sí, participó? No, no participó tanto. Perfecto.
Luego yo digo, ok, esa conducta me genera un resultado, y ahí viene la R de la siguiente. Y lo que busco ahí con el resultado es decirte yo, ¿por qué siento que ese resultado tal vez no fue el esperado? Vale. Entonces, oye, no participaste tanto y el resultado fue que el cliente con el que estábamos no pudo escuchar tu punto de vista o no pudo tomar en cuenta que tú tenías un research de tal data en este momento, por ejemplo. Entonces, le estás mostrando simplemente eso. Esta fue tu conducta, este fue el resultado. Algo para llevarlo más simple. No hablaste en la reunión y entonces, por lo tanto, tu compañero que es nuevo y que acaba de llegar a la empresa dijo, Víctor lleva 2 años y no habló, bueno, entonces yo tampoco hablo, ¿no? Ese fue el Sí. resultado. Y las siguientes dos siglas es impacto y acción, es decir, ¿cómo afecta esto a futuro? Y ahí es donde le estás diciendo a la persona, es que este feedback es importante y por eso te lo estoy dando. ¿Qué Mm, impacto tiene eso? Entonces, el impacto es, oye, que el cliente no se llevó tal dato, que nos va a tocar sí. hacer una segunda reunión, o sea, como, ¿qué impacto estás creyendo que tiene? Y finalmente la acción. Y para mí eso es tan importante porque tú no le tiras a alguien el comentario y lo dejas ahí como contra Mm, la pared sí. diciendo, bueno, ¿y qué hago con esto? Sino que yo te digo, bueno, la acción que yo creo que pudieras hacer para la próxima vez es que tal vez si tienes dudas de qué hablar o demás, escribe por interno, haz una pregunta, dice, oye, te comprendí bien esto, lleva apuntes, o sea, te estoy dando un montón de accionables que puedes tomar. Entonces, Ujujú. cuando me preguntabas como qué tipo de herramientas, creo que, como te digo, hay muchos métodos, pero para no llenar de información, yo diría eso. Tu conducta genera un resultado, por eso es que te estoy dando este feedback, porque esto va a tener un impacto, pero yo te recomiendo una acción para que la próxima vez pues esto cambie. Ujujú. Qué bien, qué bien. No, sí que estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Existen muchos métodos. A mí, este método como tal no lo conocía, me han hablado mucho del método sándwich, yo he usado muchas veces el método Mimo, no sé si te Ese no, suena. ¿cuál es? El de mantener, incorporar, mejorar y omitir, Ok, que digamos que parte del método CRI, hablando de conductas, de resultados de datos, se incorpora en este modelo a la hora de dar feedback, pero al final, sobre todo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿eh? También me interesa que me discutas mucho ahí, independientemente, digamos, de la herramienta o del método que usemos, tiene que haber una predisposición y una manera de saber dar y saber recibir este feedback, que es un poco donde quería ir ahora. Te quería preguntar, Sara, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los errores más comunes, tanto en las dos partes, a la hora de dar este feedback como a la hora de recibirlo, que creo que en la balanza pesan exactamente lo mismo? pesan exactamente igual. Para mí, justamente el error más grande es que haya una cultura instalada en la que el feedback es una crítica y en la que el feedback ¿Vale? siempre es algo malo. ¿Mm? Entonces, imagínate, Víctor, que tú vas por la calle, por ejemplo, te encontraste con un amigo y de la nada te dice, ay, Víctor, ¿cómo te ves? ¿Estás cansado? O sea, te Mm, ves muy demacrado, ¿estás bien? ¿Cómo te lo mm. tomas tú? Hombre, pues si no me había preocupado yo por mí, en ese momento me preocupo. Claro, pongo este ejemplo tan básico porque para mí lo difícil de instalar el feedback en las empresas es que en nuestra vida cotidiana no lo tenemos instalado. Claro. Si Son yo ya comentarios más ahí. Claro, son comentarios Sí. totalmente, o sea, imagínate, el amigo te dice eso y tú qué puedes hacer. De hecho, está muy buena esa regla como de los 5 segundos, es no le digas a alguien nada de su aspecto físico si esa persona no lo puede cambiar en 5 segundos. Si Mm, le vas a decir, oye, que me parece peor todavía criticar el aspecto físico, ya estás un poquito más repuesto. ¿Qué mm. hago con eso? Repuestito en el sentido de que estás como más gordito. ¿Qué puedo? O sea, como me parece terrible. Oye, tienes comida en los Sí. dientes, ya perfecto, lo puedo cambiar. Mm, Entonces, voy a eso porque ni siquiera en nuestras amistades o nuestras relaciones de pareja a veces logramos tener como una comunicación tan asertiva que se sienta natural decirle al otro, no me total. gustó que no me dijeras que llegaste tarde, no me gustó que pidieras tal cosa, o sea, como que, entonces, el error principal es que pensemos que en la empresa todos lo vamos a hacer bien y que cuando Claro, llegamos yo te entrego un manual y te digo, así se entrega feedback, este es el método CRIA, este es el método MIMO, listo. Bueno, no podemos esperar eso, sí. porque es algo que no es natural en nuestra sociedad. No sé cómo será en España. Yo he trabajado con Mm, culturas acá más latinoamericanas e incluso algunas de Europa, pero no he visto
como una unanimidad. La gente siempre hace comentarios de una manera distinta. Entonces, primer error ese, asumir que esto es natural, que es normal. Segundo error, Sí, siempre hablar de que el feedback está en el momento del error. vale. Entonces, esta persona salió de la reunión, se equivocó cuando estaba hablando o dijo algo y el jefe le decimos, pero le diste feedback porque se equivocó. Pero Mm. no, entonces lo estamos instalando como algo que aparece cuando hay un error Cuando hay un error, claro. o lo estamos instalando como algo que no es constante, sino que solamente hay ciertos momentos del año y ahí vengo con mi tercer error. El Mm. tercer error es que no hay nada que salga bien si solamente lo haces 2 veces al año o una vez al año. Eso lo decía Patty McCord, que fue toda la líder de People en Netflix, pero esto Mm. lo decía en relación a las evaluaciones de desempeño. Ella decía, ¿qué haces? Cuéntame tú qué haces bien que solamente hagas una vez al año. No sé, apagar las velas de cumpleaños será, pero, Sí. pero no haces algo bien. Entonces, de nuevo, el tercer error para mí es que al no volver el feedback como algo periódico, le pones ese tabú de que solamente nos damos feedback 2 veces al año alrededor del performance review y demás, y entonces le Mm. pones un carácter totalmente incómodo y totalmente más artificial. Y creo que por eso es que lo que te decía del reto más grande de nosotros trabajando en personas es como que esos tres errores, bueno, atacarlos y que finalmente se vuelva una cultura de feedback en donde sea natural. Mm. A la hora de recibirlo, por ejemplo, a mí una cosa que siempre me decían es no pienses tanto en qué persona, por la historia que tú puedas tener con esa persona, por los prejuicios que puedas tener sobre esa persona, no pienses tanto en que te lo dice esa persona, sino el Sí. mensaje y en, digamos, la construcción que busca que tú desarrolles con relación al mensaje que te ha lanzado. No sé si a la hora de recibir hay quieres añadir algún otro tema, algún otro aspecto que creas que sea también importante. Sí, em, pues dos cosas, y es una, no tomárselo personal. Mm. La cosa es que ahí yo también le ayudaría a la persona que me da feedback a que me dé un feedback más asertivo. Total. A mí me han dado feedback terribles, yo también he dado seguramente feedback muy inútiles, pero Mm. cuando te dicen un feedback como, déjame pensar en algún ejemplo más específico, por ejemplo, oye, es que te deberías creer más el cuento. O es que te deberías, no sé si se entiende bien en España esto, pero te deberías comer más la cancha, como te deberías estar más... Sí, ir más Eh, a por ello. Víctor, ¿qué clase de feedback es ese? Porque no me estás Mm. diciendo cómo lo hago. Entonces, Correcto. ¿qué me estás diciendo? Que sea más lanzada, que sea más dura con Mm. mis palabras. O sea, no me estás diciendo nada. Entonces, yo diría que la primera cosa al recibir feedback es busca que ese feedback te deje tranquilo y que sea accionable. Bueno, cuéntame, Mm. Víctor, cómo lo hago, cómo me como la cancha. Dame un ejemplo específico. Dime cómo lo esperas ver a futuro. Y sabes, Entiendo, perdona, Sara, que te obvio, interrumpa. obvio. Entiendo que esto está relacionado con la A final, ¿no? Sí, con el Del método accionable. CRIA, de buscar esta parte accionable. Sí, y te dice que te ve mal. Si yo doy un feedback y no doy un accionable, lo único que estoy generando es una emoción en la otra persona. ¿Y qué hace la persona con esa emoción que tiene? No la baja la realidad. Claro. Y eso te frustra, ¿no? No sabes cómo. Claro, te frustra porque entonces espera, pero mi jefe me dijo que quería ver esto, pero ¿cómo lo hago? Y entonces me estoy dando un montón de vueltas. Y eso también nos ayuda un poco también a sacarle como ese sentido personal, de no es que yo sea una persona conformista y por eso no me estoy comiendo la cancha, es que tal vez la actitud que tuve en este momento no estaba llegando a lo que estaban esperando de mí. Entonces, esa sería la primera cosa que yo diría cuando recibimos. Y la segunda cosa, que también me lo puedes cuestionar y me puedes decir que no estás de acuerdo, pero yo creo que siempre debería haber un acuerdo invisible o visible, por decirlo así, de que no todo feedback lo tengo que tomar. O sea, Vale, cuando yo recibo feedback o cuando lo escucho, yo elijo qué tomo y qué no tomo. vale, Y también puedo decir, oye, es que en este momento de mi carrera o en este momento de todo este trabajo que estoy teniendo, yo elijo, esto no lo voy a tomar. Esa vale. práctica la tenemos en este momento en Fintual. Nosotros, luego te voy a poder contar, pero sí tenemos como unos espacios de feedback como mucho más constantes, justamente como evadiendo esto que te decía de no hacer las cosas solo una vez al Claro, año. 2 veces al año, sí. Y después de estos feedback grupales, siempre hacemos un post-feedback. ¿Y sabes qué es el post-feedback? Es tan simple como una semana después de que todos mis compañeros me dijeron lo que pensaban y todo,
yo les cuento qué elegí tomar y qué elegí ¿Qué no voy a tomar. hacer? Vale. Porque en ese post-feedback yo les puedo decir, ustedes me dijeron que querían ver que yo tomara X y Y proyecto o que tuviera tal y tal comportamiento en esto, yo elijo que en este momento eso no lo voy a tomar. Y es totalmente Mm. válido. Ujú. Mira, en este punto, pues estaba pensando ahora que lo decías, claro, no estoy ni de acuerdo ni desacuerdo en ese sentido, no creo que sea una cosa de color blanco, de color negro, pero lo que sí que me da miedo, por ejemplo, pensando en mí mismo, es el hecho de no tomar un feedback por mis propias ideas preconcebidas, de igual me están señalando una conducta que yo no la estoy gestionando de la mejor manera, pero por mis propias ideas preconcebidas no quiero coger ese feedback porque yo sigo creyendo que yo lo estoy haciendo bien y tampoco veo un resultado que me marque que yo no esté gestionando bien ese tema. Entonces, con este punto que tú decías, no quiero decir, no me parece para nada Sí, sí, una sí. mala idea, pero me surge aquí esta inquietud. O sea, tal vez siempre es un acuerdo también, ¿no? O sea, lo que Mm, voy es, no sé, imagínate que alguien ha llegado nuevo a tu empresa, tú eres su jefe, le das feedback y la persona dice, no, elijo no tomarlo. sí, Yo voy a seguir por mi camino. O sea, creo que todos somos adultos y estamos tratando con que todo el mundo tiene criterio. Si yo te estoy contratando, te estoy contratándote porque confío en tu criterio. Entonces creo que también en vez de esa actitud medio porfiada de yo sé que mm, elijo y que no elijo, sí es como llegar a acuerdos con el otro, vale, como setear. Y por eso me parece que también en estas evaluaciones de desempeño sirve mucho llegar a planes accionables, porque tú tienes, totalmente. claro, tú tienes como tiempos, tienes cosas como muchísimo más claras Mm, y demás. Y con lo otro que tú decías de que me puedo decir no tomarlo, lo tomo, creo que debía haber como un acuerdo sí, muy explícito con el otro. Porque otro de los errores para mí del feedback es, sigo dándote el mismo feedback siempre, así tú hayas mejorado. mm. O tú cometiste ese error y yo agarro ese ejemplo y lo exprimo Y para siempre todos. lo uso para, sí. De hecho en estas instancias que hacemos de feedback, de hecho no puedes usar, o sea, no puedes dar, por ejemplo, tres feedback de tres cosas distintas y usar un mismo ejemplo para las tres. Mira, ya que tú misma querías ya ir introduciendo el tema y es justamente lo que te quería preguntar ahora, veamos a través de Fintual un poco cuál crees tú que es la manera de generar esta cultura de feedback para que justamente podamos evitar lo que tú decías, ¿no? Que no sean solo nos vemos 2 veces al año para darnos un poco de feedback y ponemos el tic y seguimos para adelante, sino qué elementos tienen que estar presentes en la cultura para generar esta cultura de feedback. Y es lo que te digo, ¿eh? Creo que lo ideal sería poderlo ver a través de vuestro vivo ejemplo. Perfecto. Te cuento entonces un poquito de historia. Yo te contaba que llegué a Fintual ya hace un poco más de 2 años y como no había equipo de personas, Sí, entonces pues lo primero que vas a hacer es, si vas a llegar a trabajar con la gente, pues conoce a la gente, ¿no? Entonces mis primeras 2 semanas fueron muy como, haz de cuenta, desde la cancha, como viendo el juego desde afuera, desde la cancha, no, desde la banca, viendo el juego desde afuera. mm, Y me puse a conversar uno a uno con las 40 personas que había, 20 minutos vale. conversando Mm, y preguntándoles un poco como qué es lo que les hacía falta de este tipo de personas o cuál era el dolor que tenían en ese momento. Y lo que pasó fue que las personas que llevaban más de 6 meses estaban pidiendo a gritos feedback. O sea, estaban diciendo, necesito saber cómo lo estoy haciendo. Porque los recién llegados sí, estábamos pidiendo claridad en el onboarding, una startup cambia todo el tiempo, entonces como un poco más de onboarding. Pero los que llevaban más tiempo sí decían, no tengo a nadie que me esté diciendo cómo lo estoy haciendo, porque nosotros en ese instante teníamos una organización que era totalmente horizontal. No existía la figura del sí. jefe, no existía el subdirector, no existía absolutamente nada, sino que eran equipos como autogestionados, que está muy Ok. bueno, sobre todo por una etapa temprana, pero falta esa figura también de alguien que pues esté acompañando. Entonces, lo que hicimos fue, yo dije, esto del feedback tradicional en un ambiente de startup no va a funcionar, porque Con todo imagínate, tan volátil y tan sí, cambiante, si nos quedamos con una estructura anticuada, digamos, no vamos a ningún lado. exacto. Dije, no, esto realmente no va a funcionar. Cambiemos el nombre incluso. Porque algo tan Mm, simple como cuando le cambias el nombre a un concepto, ya la gente dice, ah, pero es algo diferente, no te estoy hablando del mismo feedback de siempre. Si tú te pones a sí, ver, la palabra feedback
¿de qué me está hablando? Back. O sea, yo estoy hablando del pasado. Entonces estoy Sí, dando una retroalimentación de algo que pasó y siempre te hablo hacia atrás. Entonces aquí lo cambiamos y le pusimos fix forward. Es ok. como que puedes mejorar hacia adelante y siempre Mm, pensando en el futuro. Entonces, para instalarlo, lo que hicimos fue crear un bot, un robotito. Nosotros usamos Slack mm, para comunicarnos y creamos un sí, robotito al que tú pudieras escribirle y mandarle ese fix forward a cualquier persona de la empresa, vale, sí, no únicamente a las personas de tu equipo. Entonces, vale, ¿por qué nos funciona eso? Porque primero, de nuevo, implementamos un concepto diferente en donde la sí, mentalidad siempre era, vas a mencionar algo, un comportamiento o algo con lo que no estuviste de acuerdo o algo que puede cambiar, pero siempre le vas a dar una acción que la persona puede tomar hacia el futuro, siempre. mm, Entonces, oye, la próxima vez esto, o sea, como que ya listo, esto no salió bien, la próxima vez podrías hacer esto. Y además, entonces, les dimos un instrumento en donde sí podían usarlo y lo podías dejar por escrito. ¿Por qué mm, por qué menciono esto de lo escrito? De nuevo, es una cultura remota. No estamos las sí, 40 personas en la oficina donde puedes ir por un café y decir, va, conversamos 5 minutos. No, son equipos distintos. Entonces, puede ser que yo diga, no, es que necesito 5 minutos con esta persona y le hablo. No, no necesariamente eso puede pasar. O por el contrario, o sea, Víctor es el líder de operaciones y está presentando un proyecto que sacó y toda la empresa lo estamos viendo. Entonces también das la posibilidad de que a través de esta herramienta tú le puedas dar ese comentario a cualquier persona de la empresa. ¿Y qué es lo mm, tercero que funcionó con eso? Es que dejas un histórico, porque yo puedo entrar, nuestro robot se llama vale, Alfred, entonces sí, Alfred te tira un histórico completo de todos los comentarios que te han dado, de quiénes te los han dado, de por qué, de si lo tomaste o no lo tomaste. Eso fue como el primer modelo que hicimos y de a poco lo hemos ido como mejorando, no sé si como enchulando, no sé si es en mm, España, pero como que lo hemos sí, ido, claro, lo hemos ido mejorando y entonces ahora, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad de que no es solamente un fix forward, sino una felicitación también. vale. Entonces, Reconocer el das trabajo un de alguna persona, ¿no? reconocimiento, le das como una monedita por reconocimiento y entonces tenemos 3 días a la semana, nos sale de este nuevo Alfred, nos dice, oigan, estas son las personas que se reconocieron esta semana. Luego Mm, tienes la posibilidad de darle ese comentario a todo un equipo, porque puede ser que también esté hablando de equipos completos. Y tienes la opción que mm, cuando tú recibes un comentario de estos puedas responder. Entonces puedes decir, oye, gracias, me gustaría seguirlo hablando, vamos y conversamos. Oye, lo tomo para el futuro, lo voy a tener en cuenta sí, o simplemente como ya, muchas gracias y están todo bien. Entonces, tú también puedes ir guardando eso ha dado bastante resultado. Siempre es por épocas, ¿no? Hay épocas en donde suben y llegamos a tener el 70% de la empresa dándose fix forward semanal y luego tenemos mm, otras épocas donde está el 20%. Entonces va variando y siempre todo acompañado de la capacitación. De nuevo, vale. no le puedes Poder dar el trabajar manual a la en... gente y ya, no. Claro. Claro, o sea, no sé, por ejemplo, en septiembre hicimos algo que llamábamos cápsulas FF, como cápsulas de Fix Forward, y eran 15 Mm, minutos un jueves a la semana, entonces eran 4 jueves seguidos, en donde en 15 minutos les dábamos como acciones de cómo podían mejorar esas conversaciones. Ojo, no significa que sea todo escrito, también son conversaciones en directo, pero lo que te da la parte escrita es lo que te digo del recordatorio, tienes tu bitácora en donde puedes sí. consultarla todo el tiempo. Y bueno, lo que ya mencionabas, ¿no? Que es un entorno o digital o Sí. híbrido. Nos has hablado de esta herramienta, este método, por así decirlo, en concreto, pero dejando de lado esta herramienta en concreto, un poco, analizar un poco cuáles son las ventajas que puede tener mantener esta cultura de feedback en un entorno digital, pero también un poco las desventajas, es decir, el escrito igual es una cosa que puede estar ahí siempre, aunque no nos tengamos que ver con esa persona, pero igual perdemos una parte de comunicación Ujú. verbal en directo muy importante. Entonces, cómo lo ves esto? ¿Qué colocas o qué ves como una ventaja, como una desventaja? Sí, para mí la ventaja de hablar de esto todo el tiempo y de que veas que a tal persona reconocieron o que veas, nosotros siempre publicamos estas estadísticas de uso de la plataforma, es que lo tienes Sí, presente en tu día a día.
O sea, y se vuelve parte, lo bonito, digamos, a mí me gusta mucho como esta historia de cómo instalamos el feedback, porque se vuelve parte de tu cultura. Y así como Sí. tú cuando eres colombiano tienes ciertos términos para hablar, pues cuando tú trabajas en Mm, Fintual, escuchas como, ¿y ya le diste FF? Ah, me dieron un FF, ah, hablé no sé qué. Entonces se vuelve, se instala en la cultura. Entonces, eso me sí. parece importante de tenerlo tan digital. Yo no quisiera jamás que se perdiera la parte como más humana y más directa y el uno a uno, y por eso entonces implementábamos o como que vamos promoviendo mucho que, oye, esa charla en uno a uno que tuviste, la gente a la final dice, ay, esto me lo podrías mandar en FF. Oye, esto, Mm, de hecho, recién me pasó hace 2 semanas con un compañero del equipo, le di un feedback, no sé qué, Sara, ¿me podrías mandar este FF escrito? Porque así lo tengo, me sí. quedo con eso. Y la otra parte que dices, como siento que eso es una gran ventaja. Desventaja que puede ser que al ser de nuevo un entorno tan remoto, en donde no siempre estás en la oficina y demás, pues también te puedes sentir como un poco contra la pared cuando te llega tu primer FF. O sea, a mí me duele el estómago cuando me Como llega. señalado, ¿no? Sí. Sí, claro, como me llega la notificación, como has recibido un FF y de una, y yo llevo en esto hace rato, y de una me timbro y digo, ¿qué pasó con esto? Eh, Porque de nuevo, digamos que es algo que ya está tan normalizado. Esa puede ser la desventaja, de hecho. Está tan normalizado que llegas a una cultura donde puedes recibir FF por cualquier cosa. Y la gente que Mm, está recién llegando dice, pero esto es normal, esto está bien, esto está claro. demasiado mal. Y lo que yo les digo cuando hablo con esas personas es como, imagínate qué tan importante eres para tu compañero que se está tomando el tiempo Que está de dedicando el escribirte tiempo. Claro, tantas veces. Ujú. claro. Esto tiene mucho que ver un poco con lo que veíamos antes, que al final es como una misma persona afronta situaciones en Sí. las que, aparte de cómo lo está dando, de cómo está recibiendo este feedback. O sea, es súper, súper importante que exista esta predisposición y este entendimiento de que al final esto es una herramienta que lo que quiere es construir, no destruir, ni criticar, ni mucho menos. Sí. Total, total, total. Y si te puedo añadir algo, Víctor, que tal vez Por que supuesto. me parece muy útil, sobre todo en esta cultura digital. No sé si en este momento en tu empresa hay personas que no sean solo de España, o en este momento son todos de España. No, no, justamente en ese sentido, lo bueno que tiene Éticos es que tenemos mucha diversidad a nivel de cultura, digamos. Ujú. Y, ok, perfecto. Entonces, eso pasa un montón en las culturas actuales, porque puedes contratar Mm, gente remoto. Nosotros en Fintual somos 13 nacionalidades, o sea, solo 2 países, pero somos más de 13 nacionalidades. ¿Qué genera esto? Y es algo que nos tenemos que comprometer mucho a la hora de hablar de este tema, sobre todo en digital. Tienes que saber que no va a ser lo mismo cuando un chileno te da el feedback, cuando un colombiano te habla un montón y te entrega el feedback, o sí, cuando un mexicano lo hace. ¿Y por qué lo hablo? Porque somos culturas distintas en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de recibir estos comentarios y también en nuestra forma de accionarlos. Entonces, siempre una de las cosas más importantes que nosotros decimos es, no te preocupes tanto por el cómo lo haces, sino por el que generas en la persona. Porque sí, puede ser que yo con más colombiana, como que me doy más la vuelta o me cuesta más decirte esto, pero finalmente intento que al final, como que entendiste tú, entendiste, mm, como que logré transmitirte el mensaje y a la inversa también. Pueden haber culturas que son mucho más directas y mucho más fuertes y entonces es decir, oye, tales culturas, por ejemplo, cuando entran a una reunión y te dicen, uy, esta presentación estuvo malísima, la verdad mal, no te lo tomes como que ya te destruyeron, si es que tú no sí, venías como de eso tan naturalizado. Identificar esas diferencias me parece que es clave y para eso si te puedo recomendar, o si les puedo recomendar un libro, se llama The sí, Culture Map, de Erin Meyer. Erin Meyer fue la coautora del libro de Netflix con Reed Hastings, pero siempre recomiendo Culture Map porque es un libro del que todavía no hemos hablado lo suficiente, siento yo. Ella es una consultora muy buena que en este momento está radicada en Francia y ha trabajado con un montón de culturas en muchos aspectos. Entonces te sí, habla, por ejemplo, cómo se llevan las culturas orientales y occidentales a la hora de tomar decisiones, a la hora de comunicar, a la hora incluso de, por ejemplo, liderar. Cómo hace, por ejemplo, un líder de Francia para moverse a, por ejemplo específico de esto, una parisina que va a Chicago y cree que lo está haciendo todo sí, increíble y de la nada su jefe le está diciendo a esta consultora como no, le está haciendo pésimo, pero ¿cómo? mm, Y es porque sí, no estaba tan acostumbrada a que en Francia le dieran un feedback muy positivo, sino que siempre era como por mejorar.
y este jefe en Estados Unidos estaba mucho más acostumbrado a este método del sándwich, en donde le Sí. daba mensajes de negativos o por mejorar alrededor de mensajes tan positivos que ella decía, me está yendo increíble. Ese es un Mm. ejemplo sencillo en donde vemos cómo la cultura de verdad atraviesa mucho el éxito del feedback. Totalmente, totalmente. Mira, pensando en un caso particular, una cosa que me pasó a mí, yo estuve a finales de 2021 3 meses en Corea y me acuerdo Ujú. una vez que yo estaba colaborando con un proyecto y queríamos cerrar un acuerdo con una escuela. Claro, Sí, yo en una cultura completamente distinta, tanto a lo que vivimos en Europa como mucho más a lo que vivimos aquí en España. Y me acuerdo que la primera reunión que tuvimos con aquella escuela fue una reunión que duró, no te mentiré si te digo que más o menos 2 horas y media del tirón, sí, y en la que simplemente nos dedicamos a conocernos y a explicar quiénes somos y de dónde venimos. No se habló del proyecto, no se hablaron de servicios, no se habló. nada. Yo normalmente lo que estoy acostumbrado cuando tengo estas reuniones de venta es tengamos una primera parte de contexto que nos dure unos 10 minutos, ¿no? Donde nos podamos conocer un poco más y luego vayamos a ver cómo podemos directamente, cómo podemos crear sinergias o colaborar o entendernos mejor para ver si puede surgir algo. Pero Sí, yo, entre que era en coreano y no tenía alguien traduciéndome, pero no entendía absolutamente nada, y luego estas 2 horas y media simplemente de conocer y crear este vínculo de confianza, que allí es como un factor súper importante, esto ya me hizo darme cuenta de que a nivel cultural también es un tema muy, muy importante y más en sí, casos como estos, ¿no? De dar y recibir feedback. totalmente, totalmente. Y mira, justamente desde ahí, o sea, es como afrontar la hermosa, digamos, como certeza de que no somos iguales. Total, total, total. Sara, llegados a este punto, sí que podríamos añadir una última parte, ¿vale? Como muy, muy corta antes de terminar, y es simplemente si tú querrías añadir algún consejo, alguna iniciativa, alguna cosa para la gente que nos va a escuchar Ujú. de cara a que puedan potenciar dentro de sus empresas la cultura del feedback, sobre todo cuando nos encontramos en entornos digitales, más allá del sinfín de cosas que nos has dicho, que no han sido precisamente pocas. Sí, creo que volvería a la idea de que no presionemos a que la gente lo va a hacer perfecto a la primera Mm, y que no creamos de que solamente con entregar el manual de instrucciones ya lo van a hacer bien. mm, Hablen hasta que no puedan más del feedback, o sea, realmente la gente lo usa y lo necesita. Nosotros tal vez trabajando en equipos de personas decimos, pero otra vez feedback, pero otra, no, la gente sí, igual lo aprecia un montón y llévalos, sobre todo, llévalos a ejemplos puntuales en donde puedan removerse y identificarse con las situaciones. Una de las preguntas que tal vez yo les dejaría para un ejercicio es que pregúntale a tus equipos, a la gente con la que trabajas, si recuerdan el feedback que más útil les ha parecido. mm, No sé, ahí puedes hacer tu sí, análisis mental. Pero si tú recuerdas ese feedback que tú dices, es que después de esta conversación realmente mi vida profesional como que se volcó o cambió o mejoré en un aspecto, así sea pequeñito. mm. Lo Y tengo ya, digas, ¿eh? Yo lo ¿lo estaba pensando tienes? y lo tengo ya, lo tengo Bueno, ya. Víctor, ahora imagínate qué sería de ti como profesional si esa persona jamás te hubiera dicho nada. Pues habría cambiado bastante la historia, sinceramente. Claro. Entonces, es una pregunta que te lleva y te evoca, que es lo más importante, y te hace como toda la memoria emotiva, como que te evoca un poco eso, te toca, y lo siguiente es que es, imagínate que tú tienes ese feedback y se lo vas a decir a alguien y le vas a impactar la vida a alguien, y si tú dices, no, me da miedo decírselo, no, no sé cómo se lo digo, y te lo callas, estás Mm, dejando de impactar y por eso vuelve al inicio, y por eso estás dejando de dar el regalo de lo que realmente total, es. Uh -huh. total, total. Me parece una forma brutal de terminar esta entrevista. Yo me voy justamente pensando en esta situación, en este Sí, feedback que me acuerdo perfectamente y que soy muy consciente de este cambio que ha generado en mí. Entonces, sí. dicho esto, Sara, yo creo que esto es una masterclass, es un must watch Ajá. de feedback, de cultura de feedback en entornos digitales. Así que darte de nuevo las gracias por haber estado aquí, por haber compartido todo este conocimiento. Y no sé si tú quieres añadir alguna cosa más antes de cerrar. No, yo los dejaría muy a mi disposición. Si es que de algo como que les sirvió la charla, buenísimo. Si me quieren contactar también por LinkedIn, estoy pendiente. Y nada, eso. Me gusta mucho este tema, así que feliz de conversar. Genial. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, muchas gracias.